Buenas tardes, preparados amigos y amigas para lo que se viene en este viernes de cultura y recreación por su mejor programa educativo y pedagógico, Cada Familia, una Escuela. Un espacio que garantiza la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Por ello, los invito a que estén atentos a todas las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores que nos acompañarán en esta grandiosa tarde de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general y por supuesto nuestra modalidad de educación especial. Así que en casa muy atentos. Pero antes de continuar con lo que tenemos preparado en este viernes de cultura y recreación, es mi deber recordar las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón. El uso correcto del tapabocas o mascarilla y sobre todo mantener ese distanciamiento físico saludable. Un distanciamiento que nos ha beneficiado en esta lucha contra la COVID-19. Y paso por acá para recordarles las redes sociales de nuestra casa, para que así estén en total sintonía con todos nosotros. Tienen a total disposición nuestra cuenta en Twitter e Instagram de nuestro programa Cada Familia, una Escuela. Y por supuesto nuestra cuenta en YouTube, Cada Familia, una Escuela Oficial, para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Familia venezolana, vamos a dar inicio a este viernes de cultura y recreación. ¿Con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora Venezuela? Un día como hoy, adelante. 21 de enero, fallece Ramón Ocando, fundador de Scout de Venezuela. 21 de enero de 1995 en Palo Negro, estado Aragua, fallece el médico maravino y fundador del escultismo en Venezuela, Ramón Ocando. Ocando estudió la primaria y la secundaria en el estado Zulia y la universidad en Caracas, donde egresó de médico. En el año 1912, en unas vacaciones en Curazao, conoció una tropa de scouts holandeses. Y de esa experiencia fundó el movimiento Scout en Venezuela, el 20 de enero de 1913 en Maracaibo. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de cada viernes, Cada Familia, una Escuela, enseñanza o educación para media general y educación técnica. Espero en Dios le haya pasado bien. Quien les habla, su profesora Zuli Márquez, del área de formación de castellano. Recordando también que el 15 de enero fue Día del Maestro y felicito a todos mis colegas, a todos esos maestros, a todos esos docentes que día a día salen a luchar por nuestra patria. Y recordando a nuestro querido e insigne profesor Aristóbulo Estúriz. Siendo así, continúo entonces con lo que sería trabajar con primer año. En este caso, vamos a trabajar con lo que sería la oración. Recordando que la oración es un conjunto de palabras que dan un sentido completo a un animal, a una cosa, a la naturaleza, a una persona, entre otras cosas, y que tiene unas partes básicas que son un sujeto, un predicado y un verbo. Siendo así, puedo comentarte ahora entonces un ejemplo. María está estudiando en su cuarto. Identifica allí cada una de las partes básicas que te dije. Continuamos entonces con lo que serían las actividades para primer año. En este caso, vas a escribir 10 oraciones sobre el medio ambiente. No olvides, cada vez que escribas, identificar dónde está el sujeto. Lo puedes hacer visual solamente, el sujeto, el verbo y el predicado. En segundo año, en este caso, trabajaremos con lo que es la oración simple y su vinculación, hablando de que la oración simple está compuesta por un sujeto y por un predicado, pero es independiente y pretende transmitir una idea o lo que significa de esta. En este caso no te voy a dar un ejemplo, pero continúo conversando y diciéndote los tipos de oraciones en este caso, que son varios. Vamos a hablar de lo que serían las oraciones dubitativas,
que te hablan de dudas realmente. De pronto puedes ir diciendo, en ese caso, el ejemplo sería, tal vez mañana me anime a correr. Estás dudando si lo haces o no lo haces. Las desiderativas te hablan más de lo que es el deseo de la persona que la dice, del anhelo o de la esperanza que tiene. En este caso podríamos hablar de un ejemplo, ojalá mi papá me trajera un chocolate. Podemos hablar también entonces de lo que serían las oraciones imperativas. Y aquí hablamos de cómo modificar o influir en lo que es la conducta o la mente de la persona para cambiar. En este caso, un ejemplo sería, si alguien se cae, tú le dices, ya, levántate del suelo. Continuamos entonces con lo que serían las oraciones exclamativas. En este caso se habla de emociones, como de exclamación como tal, como lo dice su nombre. Y puede ser en este caso el ejemplo, qué buena suerte la tuya. O de pronto, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Cuando hablamos de las interrogativas, realmente lo que se espera es una respuesta, se hace una pregunta para obtener una respuesta. Y un ejemplo puede ser en este caso, ¿cuál es tu nombre? Terminamos con lo que serían las enunciativas. Las enunciativas que hacen anunciar realmente o informar de forma objetiva o precisa un hecho. Por ejemplo, esta semana iremos a la casa de la tía. Siendo así, segundo año tiene unas actividades. Y en este caso vas a escribir 10 oraciones sobre la salud e identifica el sujeto, el verbo y el predicado, que es sumamente importante. Vamos con lo que sería en todo caso tercer año. En tercer año vamos a hablar de lo que serían los elementos de la oración. En este caso no olvides que si es la unidad que expresa un sentido completo y que tiene un sujeto y que tiene un predicado, vamos a comentarte en este caso, en las láminas te puedo decir que el sujeto lo vas a identificar con el quién, mientras que el predicado lo localizas con qué hace. Las actividades en este caso para tercer año son, escribe 10 oraciones sobre la preservación de nuestra fauna e identifica sus elementos. Iremos entonces en este caso con cuarto año. En cuarto año vamos a trabajar con lo que es la oración según la actitud del hablante. Y seguimos trabajando con la oración, que es lo que se da en un sentido completo, pero que se divide en varias. Ya había nombrado la imperativa, te voy a dar un ejemplo porque en la lámina te aparece cuál es el concepto. En este caso te voy a dar lo que sería el ejemplo. En la imperativa, ya, levántate del suelo. En la desiderativa, el ejemplo sería, ojalá mi papá me traiga un chocolate. Cuando hablamos de lo que sería la dubitativa, tal vez mañana me anime a correr. Cuando hablamos de las exclamativas, el ejemplo sería, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? En las interrogativas tengo cuál es tu nombre. En las enunciativas está el ejemplo de esta semana iremos a casa de mi tía. Y por último tienes la exhortativa, que no la habíamos nombrado antes, que sí te la voy a definir, y es realmente lo que busca la exhortativa es la reacción o la acción por parte de a quien se lo dices, ya sea ordenándole, sugiriéndole o imponiéndole. En este caso, si de pronto estás en un grupo, el ejemplo sería vengan mañana. Las actividades para cuarto año sería, escribe oraciones sobre la preservación del medio ambiente. Escribes 2 enunciativas, 2 interrogativas, 2 exclamativas, 2 desiderativas, 2 dubitativas y 2 exhortativas. Quinto año. En el caso de quinto año vamos a trabajar con lo que es la oración, pero la oración compuesta que se divide entre 3. Lo que sería la oración compuesta se encuentra integrada por 2 o más oraciones y tiene un nexo. Por ejemplo, ¿quieres ir a la fiesta o prefieres quedarte a descansar? ¿Cuál es el nexo? O. Cuando hablamos de las oraciones coordinadas, en este caso, hablaríamos de un nexo, pero un nexo bien coordinado. Y podría funcionar de manera independiente también. Pero cuando hablamos de un ejemplo, pudiéramos decir, mi trabajo es pesado, pero el de Juan es fácil. El nexo es, pero es lo que
conecta a las dos oraciones. Hablemos entonces de las oraciones subordinadas, y estas dependen de otra oración. Sin embargo, carecen de lo que es la autonomía sintáctica. Por ejemplo, apúrate o llegarás tarde. Y las yuxtapuestas, que son las últimas, son las que tienen un nexo, pero como signo de puntuación. En este caso, la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, entre otros. Por ejemplo, pudiéramos decir, mañana paso por ti al colegio. Por favor, trata de llegar temprano. Las actividades para quinto año serían: escribe 20 oraciones compuestas. Espero que hayas tomado nota. No olvides las medidas de bioseguridad. Usa tu tapabocas, usa tu pantalla, tu gel, usa tu colección Bicentenario y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Los saluda como todos los viernes la profesora Emma Borromé del área de formación de educación física. Bienvenidos a Cada Familia Una Escuela. Espero que estén retomando sus actividades académicas con mucho ánimo y mucho éxito. El día de hoy vamos a hablar del deporte del alto rendimiento y el deporte escolar. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del deporte de alto rendimiento? ¿Qué es el deporte de alto rendimiento? ¿Qué es el deporte escolar? ¿Cómo se relacionan estos? Ya les voy a explicar. Primero que todo vamos a revisar el concepto de deporte y lo van a observar en las láminas. ¿Qué es deporte? El deporte es una actividad física reglamentada, ¿ok? Posee normas de carácter competitivo, cuenta con una serie de elementos que lo hacen diferente al juego. Entre esos elementos que hacen que el deporte sea diferente al juego es porque usted tiene que cumplir una serie de normas y que su práctica requiere de entrenamiento y sobre todo de mucha disciplina y constancia. Eso diferencia al deporte de un juego. Y si usted revisa la ley orgánica del deporte, actividad física y educación física, usted va a ver en uno de sus artículos que sale la diferencia entre lo que es un deportista, un atleta, un practicante. Todo eso lo diferencia la ley orgánica del deporte. Y ahora, ¿qué es deporte de alto rendimiento? Vamos a observar la lámina en qué es deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento es la práctica deportiva de niveles superiores. ¿Niveles superiores de qué? De organización, de entrenamiento, de constancia, de disciplina y de dedicación. Eso hace tan diferente a una persona que practica un deporte y a un deportista de alto rendimiento. Es decir, la élite del deporte llega a ser un deportista de alto rendimiento. Comprende procesos integrales orientados a la perfección de los fundamentos técnicos y tácticos. Un deportista de alto rendimiento debe manejar de manera casi perfecta los fundamentos técnicos y tácticos de la disciplina deportiva que él practique. Por eso llega a ser deportista de alto rendimiento o también deportista profesional, que son a las personas que les pagan por practicar determinado deporte. ¿Y qué es deporte escolar? El deporte escolar en Venezuela, vamos a observar la lámina, es el deporte educativo, el deporte que nosotros los profesores de educación física desarrollamos dentro de las instituciones educativas. Aquel deporte cuyo objetivo principal es el desarrollo armónico e integral de la y el estudiante. Para nosotros es un medio de enseñanza y para ustedes es un medio de aprendizaje. ¿Qué enseñamos nosotros a través del deporte escolar? Enseñamos valores, desarrollamos capacidades físicas, habilidades motoras y también a nosotros los profesores de educación física nos sirve para observar, para captar posibles futuros atletas. Ojo, eso es en las instituciones educativas de educación media, pero dentro de nuestras instituciones educativas de educación media tenemos las UETD y dentro de las UETD nosotros tenemos estudiantes atletas, porque ya algunos estudiantes de las UETD forman parte de las selecciones estadales y muchos de ellos ya forman parte de las selecciones nacionales. Entonces, una cosa es deporte, otra cosa es deporte de alto rendimiento y otra cosa es deporte escolar. Pero las tres se entrelazan dentro de las instituciones educativas. La mayoría de nuestros estudiantes en las instituciones educativas de educación media son practicantes,
pero sí tenemos el caso de algunos deportistas. Por eso nosotros como docentes de educación física debemos llamar a la integración de todas y todos nuestros estudiantes, independientemente que esté pasado de peso, que sea muy delgado, que no le guste trotar. El trabajo del docente de educación física es hacer que los estudiantes se enamoren de la clase de educación física y darle un trato a todos por igual. Buscar los medios para que aquel muchacho que no le guste la práctica deportiva pues la pueda realizar, sin excluir a nadie de la clase. Ese es el trabajo de nosotros los docentes de educación física. Pero le mencioné hace algunos minutos que un deportista de alto rendimiento se hace diferente a los otros por el entrenamiento, la disciplina, la constancia que éste va a tener en sus entrenamientos, valga la redundancia. Nosotros podemos comenzar a entrenar algunas capacidades físicas básicas dentro de nuestra casa, o en la comunidad, o en la institución educativa. Podemos comenzar a entrenar con estas 3 capacidades físicas que van a observar. Por ejemplo, vamos a trabajar velocidad, vamos a trabajar resistencia y vamos a trabajar fuerza en esta clase. Velocidad. Vamos a ver la lámina de velocidad. ¿Qué es velocidad? Hablando de la capacidad física, porque recuerden ustedes que también en física, en el área de formación física, ven el concepto de velocidad, pero hablando de la velocidad que nosotros trabajamos como capacidad física, se define como aquella que hace hacer que una acción motriz se pueda realizar en el menor tiempo posible. Entre los factores que inciden en la velocidad se destaca la velocidad de reacción, la facultad de aceleración, la velocidad de acción y la resistencia. Vamos a ver la lámina con algunos ejercicios que podemos realizar para entrenar la capacidad física velocidad. ¿Qué podemos hacer? Hacer carreras de velocidad de 100 metros. Podemos subir las escaleras o bajar las escaleras corriendo. Podemos hacer carreras y realizar cambios de dirección. Ese ejercicio también se practica para desarrollar la velocidad. Ahora vamos a trabajar la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, como una capacidad física, particularmente es aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo físico durante el mayor tiempo posible. Nosotros acá vamos a hablar en este momento de la resistencia aeróbica, es decir, aquella de baja intensidad y larga duración, en presencia de consumo de oxígeno, ¿verdad? Hay más consumo de oxígeno. ¿Qué ejercicios podemos realizar nosotros para comenzar a entrenar la capacidad física aeróbica? Podemos realizar largas caminatas, podemos realizar trotes, podemos manejar bicicleta, podemos realizar una clase grupal. Todo aquel ejercicio físico, aquella actividad física que sea de baja intensidad y de larga duración, me va a permitir entrenar la resistencia. Ok, entonces ya entrenamos o observamos los ejercicios para entrenar la velocidad, para entrenar la resistencia. Ahora vamos con la última capacidad que vamos a revisar el día de hoy, que es la fuerza. La fuerza como capacidad física es la capacidad de vencer una resistencia exterior mediante un esfuerzo muscular. También la podemos definir como la capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. Esta capacidad física hace referencia al músculo y por tanto dependerá fundamentalmente de las características del mismo. ¿Ok? Tiene que ver mucho la fuerza muscular, escuchen el término fuerza muscular, que cada uno tenga. Eso no quiere decir que no se puede desarrollar y para ello vamos a observar los ejercicios. Por ejemplo, ¿qué ejercicio podemos ejecutar para comenzar a trabajar la fuerza? Las planchas, ¿sí? Ejemplo, decúbito abdominal con los brazos extendidos, decúbito abdominal con los brazos flexionados, apoyo lateral. Esos son ejercicios que podemos realizar para trabajar la fuerza. Flexión y extensión de codos, sentadillas. Con esos ejercicios nosotros podemos comenzar a trabajar la fuerza. Entonces, hoy revisamos 3 capacidades físicas: velocidad, resistencia y fuerza. ¿Qué actividad van a realizar ustedes esta semana? Primero, segundo y tercer año van a elaborar un resumen de la clase de hoy, tomando en cuenta cada uno de los puntos que se desarrollaron. Cuarto y quinto año también van a elaborar un resumen, tomando en cuenta cada uno de los puntos que se desarrollaron. Recuerden, revisamos deporte de alto rendimiento, deporte escolar, revisamos 3 capacidades físicas y explicamos los ejercicios para entrenar cada una de las 3 capacidades físicas.
Esta fue nuestra clase por el día de hoy. Nos vamos a ver acá el próximo viernes en su programa Cada Familia una Escuela. Recuerden seguir cuidándose y manteniendo las medidas de bioseguridad. Chao, muchachos. Welcome back, entonces. Bienvenidos a nuestra siguiente semana. Felicitaciones a nuestros compañeros. La semana pasada fue día del maestro, excelente. Espero que todos la hayamos disfrutado muy bien y pasado y poder haber disfrutado de nuestro día, por supuesto. Vamos a iniciar entonces con English is my personal challenge. Recuerden que es una frase que siempre les estamos diciendo para que lo tomen como un reto personal. Nuevos retos, nuevos emprendimientos inclusive y nuevos conocimientos que vamos a estar adquiriendo, ¿ok? Entonces, muy importante que lo estemos practicando todo lo que estamos diciendo. La semana pasada estuvimos hablando de números, les dije que estuvieran muy pendientes con eso y les dije que ¿por qué? Bueno, simple y llanamente, como dice nuestro amigo Turtle en esta siguiente diapositiva, dice it's time. Vamos a hablar de tiempo, ¿ok? Y al hablar de tiempo tenemos que hablar de números. Primero vamos a empezar a hablar de lo que es tiempo, de algunas expresiones que utilizamos para tiempo, ¿ok? Iniciamos con lo que es la palabra for. For utilizamos más un cierto periodo de tiempo. ¿Pero qué traduce for? For traduce durante, ¿ok? Entonces, tenemos el primer ejemplo que dice, they worked for a couple of hours, ¿ok? They worked for a couple of hours. Lo que traduce es, caminaron por un par de horas o durante un par de horas. Utilizando la palabra for, entonces estamos hablando, haciendo referencia a que es un periodo de tiempo de duración, ¿ok? De duración. Vamos a ver entonces cómo podemos practicar con esto, ¿ok? For lo utilizamos con durante. Luego tenemos ago, ¿ok? Ago. Si ustedes recuerdan sus redes sociales, más que todo, a veces de pronto ustedes ven 5 minutes ago, 10 minutes ago. Entonces, ago, ¿qué quiere decir? Hace. O sea, hace 5 minutos, ¿ok? Cuando yo digo, por lo menos, she arrived 5 minutes ago, quiere decir, ella llegó hace 5 minutos, ¿ok? Ago para nosotros sería una traducción de cómo hace cuando estamos hablando de tiempo, ¿ok? De tiempo, recuerden eso. Siempre vamos a estar hablando de tiempo. Hablando de tiempo, entonces, de esas dos palabras, ¿verdad? Tenemos dos preguntas importantes, que son, what time is it? O what is the time, o what's the time. Que estamos preguntando simple y llanamente, ¿qué hora es? ¿Okay? Unas la utilizamos con preguntas, digamos, más formales y otros con informales. ¿Okay? Entonces, what's the time is it? O what time is it? Cuando preguntamos la hora. ¿Okay? Vamos a ver entonces el reloj, the clock. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de tiempo. Nosotros normalmente, ustedes más que todo, estamos acostumbrados a manejar relojes digitales, ¿okay? No manejamos mucho la parte de los relojes analógicos, ¿okay? A veces que sí, algunas personas sí manejan su reloj analógico, los que son de aguja. Recomendación, investiguen con un familiar, inclusive les puede servir para socializar al respecto. Si no saben leer un reloj de aguja, investiguen cómo se lee. Pregúntenle a un familiar si sabe y que les explique, ¿okay? Para que vayamos teniendo este aprendizaje muchísimo más rápido y aprenden algo nuevo, porque normalmente la mayoría utilizamos en nuestros celulares relojes digitales y no sabemos, no entendemos cómo trabaja un reloj de aguja. Conocimiento nuevo que nos puede servir porque a veces vemos en ciertas partes relojes de aguja y no sabemos qué hora es, no sabemos leerla. Entonces, iniciamos con el reloj. Fíjense, en la imagen que tenemos colocada, el reloj lo dividimos en dos partes. La parte de la izquierda dice to y la parte de la derecha dice pass, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la primera mitad, con la parte donde dice pass, que estamos hablando desde la primera mitad de las 12 a las 6, ¿ok? Para poder leer la hora. Recuerden, la lectura de la hora tiene su forma, su parte informal y formal. Nosotros siempre aprendemos en la parte formal porque la informal es más común, pero no se utiliza tanto para la parte de redacción, ¿ok? Siempre utilizamos la mayoría de las veces la parte formal porque ya tiene sus estándares, la informal no. Entonces, como ya tiene sus reglas, ya podemos explicarlo bien. La informal no, porque la parte informal varía inclusive entre grupos de personas, grupos en ciudad y todo eso, entonces siempre estamos enseñando la parte formal. Tomando en cuenta eso, entonces, vemos la siguiente diapositiva donde vemos la parte pass. Cuando la hora es en punto, siempre decimos o'clock. Y cuando ya pasó media hora, que es lo que vemos abajo, dice half o half past. Fíjense que todo en el reloj, en esta parte, tiene 5 past, 10 past, quarter past,
20 past, 25 past y half past. ¿Qué quiere decir esto? 5 minutos después, 10 minutos después, un cuarto de hora o 15 minutos después, 20 minutos pasado o 20 minutos después, 25 minutos pasado, 25 minutos después y al final tenemos half past, que quiere decir media hora o 30 minutos pasado. Por eso es que es importante que aprendan el uso de un reloj analógico para que entiendan cómo se comporta la hora. Como les dije, ahorita vamos a hablar solamente de la primera mitad, para que no se nos confundan. Entonces, cuando supongamos, tenemos una hora, supongamos las 3 en punto, ¿verdad? Decimos 3 o'clock, ¿ok? Fíjense, utilizamos la palabra de arriba, o'clock, que es en punto, que son las 12, y la aguja pequeña tiene que estar en el 3, lo que nos dice que son las 3 en punto, ¿ok? 3 en punto. Decimos 3 o'clock. Si pasaron 25 minutos, ¿verdad? Nosotros en español decimos 3 y 25, por dar un ejemplo. En inglés vamos a invertir, vamos a decir 25 minutos pasadas las 3, que sería 25 minutes past 3. Es la única diferencia que tenemos en cuanto a lo que es traducción. Siempre vamos a decir primero los minutos y luego la hora. Cuando estamos hablando en esta primera parte donde decimos past, ¿ok? Que es de la, supongamos, de la hora en punto hasta los 30 minutos, ¿ok? Si son, supongamos, 4 y 15, digo a quarter past 4, ¿ok? 15 minutos pasadas las 4 es la traducción literal, pero nosotros decimos 4 y 15, ¿ok? Estén muy pendientes con eso que se invierte. Es todo lo que tenemos que estar pendientes. En nuestra siguiente diapositiva vemos escrito, para que vean cómo se redacta, ¿ok? Dice, ¿cómo se escribe 2 y 15? Dice, 15 minutes past 2, 15 minutos después de las 2. Entonces, fíjense, primero van los minutos y luego va la hora. Muy pendientes con esto. Estamos hablando de la primera mitad, ¿ok? Estamos solamente viendo esta parte donde tenemos la hora, que son desde la hora en punto hasta los 30 minutos. Todas estas horas llevan lo que es el past, ¿ok? Si son 10 minutos después de las 3 o 3 y 10, yo digo 10 minutes past 3, 10 minutos después de las 3 o 3 y 10 en español. Recuerden, cuando lo redacten y cuando lo digan, siempre va primero los minutos y luego la hora en la primera mitad del reloj. Se utiliza un reloj analógico porque podemos hacer esas gráficas de comparaciones, ¿ok? Eso también nos agiliza el aprendizaje. Ya a nivel de un reloj digital, ya nosotros sabemos que invertimos la lectura y ya está. Tenemos dos palabras, past y to, ¿ok? Ahorita solamente estamos hablando de la primera mitad, que es la parte de past, que va desde las 0 hasta los 30 minutos, y que tenemos ciertas palabritas que tenemos que aprendernos, que son o'clock, que es en punto, quarter, que es 15 minutos o un cuarto, y half, que quiere decir 30 o la mitad, ¿okay? Estas palabras también varían según el contexto, ¿okay? Pero significan más o menos lo mismo siempre, ¿okay? Entonces, muy pendientes, practiquen con eso porque necesitamos tener ese conocimiento para que la próxima actividad, las próximas orientaciones, entiendan lo que es la siguiente parte que nos falta y les sea muy sencillo manejarlo. Ya cuando manejan la primera mitad, manejar la segunda es mucho más fácil, pero tiene sus detallitos. ¿Ok? Entonces, muy pendientes con eso, practiquen. Si no saben leer un reloj, entonces pregúntenle a alguien que les facilite el manejo para que entonces podamos entender bien lo que es la hora. Vamos a ver entonces, pasamos a lo que son las actividades, activities. Ya empezamos con actividades, vamos a empezar. Vamos a diseñar un reloj, ¿verdad? Y vamos a explicar cómo se indica la hora utilizando past. Si quieren pueden leer la siguiente sobre el to, ¿verdad? Para que vayamos adelantando, no hay problema. Practiquen, escriban algunas horas, hagan ejercicios con eso y vamos practicando y socializando eso. Y cuarto y quinto año vamos a hacer 20 oraciones en inglés, ¿verdad? Utilizando for, since o ago, ¿ok? Esas tres que explicamos. Utilizando el tema, recuerden que ya les había hablado de contexto. Vamos a hablar de la parte de agricultura, por ser parte de nuestros temas generadores e involucrar la parte de agricultura, vamos a hablar de eso. ¿Cómo lo podemos utilizar? Simple y llanamente. ¿Cuánto tiempo tiene un cultivo o cuánto tiempo lleva? O hablando de tiempo a nivel de agricultura, ¿verdad? Y vamos a traducirlas en inglés, ¿ok? Simple y llanamente eso es todo lo que vamos a hacer. Y por supuesto nuestro amigo Turtle se vuelve a despedir diciéndolo, see you soon next week. Nos vemos, recuerden, practiquen y socialicen sus actividades que vamos a estar, todo es una secuencia. Entonces nos vemos la próxima semana. See you.
Feliz viernes familia venezolana, desde su segmento de educación especial en su programa Cada familia una escuela. Soy la profesora Lilian Salazar y hoy me encuentro acompañada de la profesora Eliseti de Gobella. Hola mi profe. Hola mi profe Lilian, un placer compartir contigo el día de hoy. Un saludo cordial a todos esos estudiantes integrados en el nivel de educación media y a los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy vamos entonces a darle algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para esos referentes teóricos prácticos que trabajamos los días viernes, mi profe. ¿Y qué te parece si vamos a nuestro acostumbrado video de lengua de señas venezolana? Excelente. Familia, para hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana. Educación física. Participación. Barreras, rastreo. Muchísimas gracias, profesora Jolibel, siempre garantizando esa atención educativa integral para la población con deficiencias auditivas. Recordemos en casa practicar diariamente estas palabras claves en lengua de señas venezolana. Profe, ¿y qué tal eras tú en tu clase de educación física? Porque te puedo decir personalmente que uno de mis motivos para estudiar educación especial, parte de eso fue ser partícipe de la clase de educación física, donde tenía compañeros que por alguna condición solamente se dedicaban a realizar informe tras informe de todas las clases de educación física. Y yo me preguntaba, ¿y es que acaso ellos no pueden realizar con algunas adaptaciones, creando las condiciones en la clase de educación física? Por esa razón decidí estudiar educación especial y esa vinculación con mis compañeros de educación física me llevó, por supuesto, a entender un poco que algunos pueden realizar educación física, que a algunos hay que hacerle adaptaciones y por eso, bueno, mi profe, estoy aquí. Yo no era tan buena para educación física, pero sí tenía muchísimas habilidades en cuanto a todo lo relacionado a la escritura. El poder elaborar esos informes, yo era demasiado exitosa en cuanto a esa asignatura. Qué bueno, mi profe. Sin embargo, mi profe, fíjate que tenemos en las clases de educación física estudiantes, por ejemplo, con impedimento físico, con alguna condición física, que su transcurrir en el área de formación de educación física es hacer informe tras informe. ¿Y será que ellos no pueden realizar educación física con algunas adaptaciones? Sí, por supuesto que sí. Vamos de hecho a visualizar en nuestra primera lámina lo importante que es unas consideraciones necesarias para el área de formación de educación física. En primer momento tenemos preciso caracterizar de manera integral a esa población estudiantil con necesidades educativas especiales. ¿Y quién hace eso, mi profe? Eso lo debe realizar ese equipo multidisciplinario que se encuentra en cada una de esas instituciones educativas. El equipo interdisciplinario, es decir, la familia, el docente del área de formación, si está acompañado de un servicio de la modalidad de educación especial, va a ser partícipe de esa toma de decisiones. Por supuesto, el estudiante. Tomar muy en cuenta también, profesora, si alguno de estos estudiantes tiene algún diagnóstico oftalmológico, pues eso hay que considerarlo porque no va a poder realizar ciertas actividades que necesitan de movimientos muy exagerados. Eso quiere decir que la población con deficiencias con deficiencias visuales puede ser partícipe de las clases de educación física. Sí, por supuesto que sí. Recuérdate que todos los referentes teóricos prácticos de cada una de las áreas de formación pueden ser llevados a cabo por todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, siempre que utilicemos esas adaptaciones curriculares, siempre que tomemos en cuenta las potencialidades, las habilidades y cada una de las destrezas que ellos tienen. Eso es muy importante saberlo, mi profe. Por otro lado, cuando hablamos de esa población con deficiencias visuales, es necesario poder realizar un recorrido junto con el estudiante para el rastreo del espacio y para que ellos puedan conocer y explorar el espacio en el cual se van a desenvolver. Y esto es efectivo el poder realizar un plano de ubicación
donde él a través de ese plano va a poder ir determinando cuáles son los distintos elementos que se encuentran en el ambiente. Es decir, que este profesor del área de formación de educación física puede acompañarse del CAIDB, que es un servicio de la modalidad que atiende a la población con deficiencias visuales, pero también de la unidad educativa para las personas con deficiencias visuales, ¿cierto, mi profe? Ciertamente, es importantísimo ese trabajo en equipo, sin dejar de lado a la familia, para que hagamos esa dualidad perfecta entre lo que es la institución educativa o el taller de educación laboral y cada uno de los miembros integrantes de esa familia. Excelente, mi profe. Y en cuanto a la población con alguna condición física, ¿ellos pueden ser partícipes de la clase de educación física? Sí, es importante también nosotros que podamos tomar en cuenta que es necesario incluirlos en ciertas actividades, y volvemos a lo que nos menciona la lámina, ¿verdad? Lo importante que es conocer la condición de ese estudiante. Excelente, y es importante que la familia pueda confiar tanto en el servicio como en el docente de educación física, y esa información que ya ellos manejan porque han ido de servicio, han estado con especialistas y han dado orientaciones, sea del conocimiento del docente del área de formación, porque esto va a generar las condiciones de participación del estudiante en cada una de las clases, por supuesto creando las condiciones y tomando en cuenta las posibilidades de cada estudiante. Retomo lo que estás mencionando, mi profe, tomando esas condiciones que tenga el estudiante y propiciando siempre un clima de cordialidad que vaya a facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así, mi profe, respetando ese ritmo y estilo de aprendizaje, si es necesario repetir las instrucciones, porque la clase de educación física es muy práctica y muchas veces es necesario repetir en algunas ocasiones 1, 2 y hasta 3 veces la instrucción para que el estudiante pueda ejecutar el ejercicio o el movimiento que el profesor les indica. Fundamental valorar todas esas posibles barreras arquitectónicas que podamos encontrar para la fácil movilidad y la fácil accesibilidad de estos estudiantes. Excelente. Y por otro lado, si tenemos algún estudiante que utilice algún recurso, ¿verdad?, algún implemento, también tomar en cuenta esas características para que él pueda realizar cada una de sus actividades. O sea, estamos haciendo referencia a la silla de rueda, a la andadera, al bastón. Estamos haciendo referencia a eso porque ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la mayor independencia y autonomía posible de cada uno de los estudiantes y los participantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Excelente, excelente. Y es así, la idea es crear las condiciones de participación, no limitar al estudiante a un simple informe donde va a pasar todo su año escolar realizando los informes de cada una de las clases de educación física. Y el compromiso, mi profe, es de todos, no solamente de ese docente especialista que está ahí de la mano a mano con ese estudiante, sino también, como lo estás mencionando, de la familia. El compromiso entonces es unirnos y trabajar todos en pro de ese bienestar de ese estudiante o de ese participante con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Qué interesante ha sido el segmento del día de hoy, pues una muestra más de que podemos desarrollar las actividades en cada una de las áreas de formación, considerando y creando las condiciones de participación de los estudiantes con alguna necesidad educativa especial o discapacidad. Bueno, ya vamos llegando al final de este segmento y no queremos irnos sin antes recordarle a la familia venezolana que debe mantener las medidas de bioseguridad y siempre tener presente que ser diferente es algo común. Excelente este viernes de cultura y recreación. La verdad que esta tarde me encantó. Espero que ustedes en casa también. Y además espero todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, porque nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa. Tienen a total disposición nuestra cuenta en Twitter como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y por supuesto nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación por el día de hoy. Pero antes es mi deber recordar las medidas de bioseguridad. Ya lo saben, a lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón, usar correctamente el tapabocas o mascarilla y por supuesto evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Recuerden que con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros.
Y así hemos llegado al final de Cada Familia una Escuela, pero por el día de hoy. Los esperamos el lunes con una nueva programación con mucho amor y cariño para todos ustedes. Los abrazo con amor, Venezuela, se les quiere.